mi padre era escritor, murió hace algunos años atrás y tuve esa aventura, digamos, o esa locura de artista, y recorrió con su familia, con 7 hijos, algunos países de Latinoamérica. Entonces, como dicen en Chile, pata de perro, a lo que que son muy buenos para viajar. Sí. Pata de perro, ya le voy a decir, lo que conozco yo, cada que no deja países, que sea pata de perro, le voy a decir. Sí. Y ya sé cómo voy a hacer. Y entonces ahí luego vino y se quedó en el Ecuador. ¿Le gustó el Ecuador? Mire, por las circunstancias, digamos, políticas que se fueron dando en América Latina y en los países del Cono Sur, fueron una época muy difícil de dictaduras. Entonces, como mi familia, digamos, eran intelectuales, gente progresista, tuvimos muchos conflictos, digamos, con la dictadura de esa época. Y me tocó a mí inmigrar, así como también inmigraron otros miembros de mi familia y miles de chilenos a través de los países. Emigraron a otros países. A otros países. Ajá. Y a mí me tocó venir a Ecuador, pero mi destino era Colombia. Pero Colombia no nos dejó entrar en esa época, porque Colombia siempre también ha vivido muchos conflictos sociales, políticos, y en esa época estaba inclusive una efervescencia política muy fuerte en Colombia. No recuerda usted quién era el gobernante de esa época. El gobernante de Colombia de esa época no me acuerdo. Ya dejémoslo ahí para revisarlo, porque no tuvieron muchas dictaduras en Colombia. Las dictaduras no fueron... No había dictadura en Colombia en esa época, pero era un gobierno que no quería, digamos, inmigrantes en cantidad, porque estamos hablando que los chilenos salieron del país, más de 2 millones y tanto de chilenos. Así, claro. Entonces era un problema migratorio grande, digamos, dejar entrar a tantos chilenos a los países latinoamericanos. Entonces claro, Ecuador era una base, digamos, para poder, digamos, después desplazarse para otros países. O el ACNUR daba posibilidades, digamos, de viajar a Europa, a otros lugares. Pero fíjese que en el Ecuador vivíamos dictaduras, pero no era una dictadura como la argentina ni la chilena, claro, ¿no? Eso se llama las dictaduras blandas. Claro, pero claro, de blanda no tiene nada, porque la verdad es que había más democracia, mucho respeto acá a los derechos humanos. A los derechos humanos, claro. Y hubo muchos chilenos en Quito, habían chilenos como hay una plantita que se llama chilena. Qué manera de ver chilenos en Quito. Bueno, le cuento que Quito tuvo una transformación también con los chilenos. Los primeros de esa época, le estoy hablando del 75, 76, ¿ya? Los chilenos se habían venido, hubo un éxodo de chilenos, digamos, en contra de Allende, y otros chilenos que se quedaron, digamos, y después fueron también inmigrantes, digamos, por la dictadura, ¿no? Entonces hubieron dos camadas, como dicen, de chilenos, antes y después antes de Allende y después de Allende. Pero hay una cosa que ya se ha estudiado sociológicamente. La presencia de los chilenos en Quito cambió muchas cosas. Los primeros centros comerciales que se hicieron en Quito fueron construidos por los chilenos. En las universidades también, en muchas universidades de Quito estaban llenas de docentes chilenos. Docentes también. Claro. También usted sabe que hay convenios entre Chile y Ecuador que son históricos, como los convenios de integración, los convenios de militares, digamos. Claro. Y Pinochet también fue profesor de la Academia de Guerra, digamos, en Ecuador. Muy apreciado acá en el Ecuador, sobre todo en el ejército. Claro. Es que es la verdad, pues. Claro. Bueno, ahora lo recuerdan a Pinochet también. Sí, y hay una historia, están haciendo un libro, inclusive, de un amigo escritor. Pinochet tuvo una novia ecuatoriana, y dicen que tuvo hasta un hijo también. No joda. Claro.
Pero es una parte de la historia que no se conoce, entonces ahora parece que van a publicar un libro contando la historia, digamos, de Pinochet en el Ecuador. O sea que, bueno, ahí ya no estuvo bien eso. Queda nomás que venga de clases y se vaya nomás. Pero, bueno, la dictadura de Pinochet fue fuerte, es cierto, pero en Chile ya la vivían antes, ¿no? Antes era... ¿Cuántos años estuvo Pinochet en la dictadura? ¿17? 17, 18 años. 17 años. Sí. 17 años, pero fue cruel. Huían los jóvenes chilenos de la dictadura de Pinochet. ¿Cómo se llama el artista este que es chileno? ¿Heredia es? ¿Víctor? No, Víctor Heredia es argentino, es Víctor Jara. Víctor Jara. Sí, Víctor Jara. Ni siquiera me acuerdo. Pero ya me acordé de Jara también. Claro. Bueno, el hecho es que el pueblo chileno sí sufrió, pero ahora, en cambio, hay gente que dice que se salvaron del comunismo el pueblo chileno y el desarrollo vino gracias a Pinochet. ¿Es cierto eso o no? Mire, ya a su edad, ya dígalo. Cuando hablamos de esta, ¿cómo se llama? Estos hechos históricos, siempre, digamos, hay muchas contradicciones, ¿no? Porque los Chicago Boys, digamos, fue un movimiento político y económico que impuso la primera expresión del neoliberalismo en América Latina. Entonces, en una dictadura se podía imponer todo tipo de criterio económico y político. Entonces, no habiendo democracia, se privatizaron todos los medios de producción. Entonces, en Chile fue el primer país privatizador de América Latina. Por eso se llamaba el tigre de América Latina. Le decían a Chile. Pero yo ya no quiero entrar en análisis político porque las sociedades están divididas, digamos. Sí. Miren lo que está pasando hoy en día en Ecuador. Claro. Entonces hay criterios muy diversos, digamos, y yo creo que la política divide a los pueblos. Sí, ese es el problema. Entonces si yo le hiciera ahora un análisis político, tendría que imponer mi criterio personal. Entonces las verdades, digamos, son muy subjetivas. Muy subjetivas, sí. es la verdad. Y ahí nada más hay que conversarla con un café. Aquí se puede con un café y hablar de arte. Conversar con un café, claro. y hablar de arte. Pero la presentación que va a hacer usted, entonces hablemos de arte, hablemos de arte, porque nos metemos en Honduras. Así es. Porque imagínense de Pinochet a Boric en Chile. Claro. En definitiva, digamos, la democracia, digamos, es la expresión más bella del mundo, ¿no? Vivir en democracia, en armonía. Y Chile ahora está en un proceso, digamos, de desarrollo económico muy interesante, muy sustentable, porque es uno de los países que está mejor económicamente. Ah, sí, claro, cómo no. Entonces ahí tienen que decir, ¿y gracias a quién tendría que hacer gracias a la democracia. La democracia, digamos, es defensa de todos los valores más importantes, digamos, y más hermosos de la humanidad, que es el derecho a la cultura, a la educación, a la salud, y esas cosas, digamos. Bueno, tienen una enorme influencia europea los chilenos. Sí, eso es la verdad. Les ha ayudado bastante ese nivel cultural, ¿no? Sí, el nivel cultural nos permite también vivir en convivencia, digamos, y tratar un poco de no estar en una lucha permanente, digamos, por la transformación. Claro, ¿no? con esta terminamos. Sí. Pero hasta hace poco nosotros veíamos las imágenes y no creíamos cómo quemaban. ¿Se acuerda que quemaban las paradas del metro? Claro, pero acuérdese usted que eso pasó porque subieron el valor del pasaje del metro. Porque, pero a la final los terminaron subiendo y... Lo subieron igual. Y no lo subieron y más lo que hicieron daño quemaron hasta iglesias. Claro. Parecía un pueblo musulmán ahí en Chile. Fue muy triste eso. Es que hay un sector, digamos, siempre en la sociedad hay un sector que es de ultra izquierda o ultra derecha. Entonces esos sectores, digamos,
de ultraizquierda fueron los que hicieron vandalismo, digamos, se aprovecharon de la Pero es que ahí mismo hay una contradicción, pues no puede haber nadie que sea de ultraizquierda que haga vandalismo. Si hace vandalismo es un vándalo. Así es. Es un delincuente, pero no tiene nada que ver con la ideología. No, solo es un vándalo. Sí, un vándalo. No hay ideología. La ideología es otra cosa. No tiene que ver con eso. Y la cultura, digamos, es importante. Por eso tratamos de colaborar, digamos, y contribuir a la cultura, porque la cultura nos hace más humanos, digamos, más solidarios. Bueno, echémosle, entonces, de ahí nace también su nivel. La mujer afro, por ejemplo, esta revista que esta es suya, ¿no? ¿Cómo? Todo es suyo esto, ¿no? Sí, esto es un catálogo todo es suyo. de la exposición que se va a inaugurar este jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Técnica Particular de Loja. Perdón, el jueves. El jueves a las 6 de la a las 6:30. A las 6:30. Sí, jueves 6:30. Sí. Te dejé la tarjetita, ya está. Claro. Pero sí quisiera que nos describa uno por uno. Sí, pero primero le voy a acotar de que el aporte de la universidad es muy importante para nosotros como artistas, para la difusión cultural, pero también tenemos el auspicio de la Galería Florencia, de nuestro gran amigo Clodoveo Castillo, y FACES, Microfinanzas. Estas instituciones nos permiten, digamos, volver a Loja a realizar una exposición que yo la considero bastante grande, digamos, para la cantidad de cuadros. Estamos exponiendo 40 cuadros y algunos que son de distintas épocas, digamos, de mi carrera artística. Entonces, para nosotros es muy grato, es muy importante, digamos, tener la presencia aquí en Loja, para que el público pudiera visitarnos, digamos. La exposición va a permanecer un mes, hasta el 17 de octubre. Sí, de octubre. Sí, de octubre. Pero yo pues no tengo el nivel del Chirapito Castillo, que se la sabe todas, tiene un nivel cultural envidiable. Claro. Día que me iguale con él en esto, pues ya no le pido más a Dios. Yeah. Porque de historia sabe un poco más que el padre Juan de Velasco. Esta mujer afro, ¿por qué? ¿Puede describirnos? Mire, yo tengo 50 años dedicado al arte, y 50 años dedicado al arte en Ecuador, porque antes de venirme de Ecuador yo ya era un artista semiprofesional. Antes de venir al Ecuador. Sí, empecé a hacer exposiciones yo en Chile a los 15 años, porque era de una familia de artistas. Entonces siempre uno es precoz en el arte y empieza, digamos, su carrera artística a esa edad más o menos. Y los 50 años del Ecuador he pintado muchos temas, digamos, porque no soy un pintor que me quedo en una temática determinada por mucho tiempo. Hay pintores que están 30, 40, 50 años pintando las mismas cosas, ¿ya? Entonces, sí, me he dado cuenta de eso. Entonces yo pinto, digamos, de acuerdo a los procesos que voy viviendo, a los procesos vivenciales, y hice una cosa muy interesante cuando yo vine al Ecuador a estudiar arqueología con el padre Pedro Porras, que es uno de los grandes arqueólogos del país, de la Universidad Católica, y me profundicé, digamos, en la temática precolombina. De la temática precolombina después empecé a hacer una pintura más impresionista, después estuve también en un proceso de una pintura cinética, pasé después a una pintura más costumbrista, y así he pasado por varias etapas. Esta cara de mujer, digamos, una mujer... ¿Cómo cara de mujer? Es una mujer. Es una mujer, sí. Sí, bueno, pero cara le ahora por el tema, ¿no? Porque ahora es complicadísimo, es verdad, ahora. No. Y además hay que decirles, hay un alcalde aquí en el Ecuador, hombre, metido en la cárcel de las mujeres, porque la cédula de él dice que es mujer.
O sea, tiene razón. Usted, bueno, un caso sui generis, muy especial. Claro, sí. Sui generis. Es la vivencia criolla también, ¿no? Claro. Y cómo usufructúan de un marco legal ambiguo así también. Es, claro. Ya. Porque vivimos en una sociedad así muy contradictoria, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Sí. Entonces, esta mujer, esta es una mujer afro. Sí, una mujer afro. Yo he trabajado mucho la temática de la mujer, digamos, en todos sus contextos, ¿no? Porque la mujer es el soporte, digamos, de la vida, y las mujeres son muy luchadoras, muy trabajadoras, y entonces trato de darle ese valor, digamos, humano, digamos, a las mujeres, en este caso, digamos, afrodescendientes. También he trabajado mucho los temas de las mujeres indígenas. En Chile no hay mucho afro, ¿no? Casi nada. Le cuento que yo... en Argentina igual. Yo le cuento que yo cuando me vine en la década del 70, había muy poco, se veía muy poco de es ínfimo el porcentaje. Casi nada, es verdad. Sí. En la Argentina es lo mismo. Sí, casi nada. Claro. Hay una especie, digamos, lamentablemente, de cierto racismo, digamos, porque... hay muchos extranjeros, muchos europeos, digamos, hubo mucha mezcla de europeos, entonces el chileno se siente como más blanco que mestizo, digamos. Sí, claro, cómo no. Por eso y negro, digamos, mulato, digamos, muy poco. Sí, hoy en día tenemos un Chile totalmente diverso, digamos, multicultural. Hay muchos morenos, colombianos, haitianos, peruanos sobre todo. Mucho. Sí, el pueblo peruano casi los han invadido con la gastronomía. Claro, ahí han hecho una presencia formidable los peruanos. Han llegado humildemente, llegan ahí, los discriminan, pero ahí se la aguantan. Ahí se la aguantan. Y han podido quedarse ahí en ese país. Sí. ¿No? Así mismo es. Entonces, ¿usted por qué se inspiró en esta mujer afro? Y bueno, porque también he tenido novias afro. Entonces, novia afro. Muy vinculado con el mundo afro. Y ahí vuelta, ¿cómo? El negrito es el único tuyo. Que le cuento que llegué al extremo, porque siempre me ha gustado, digamos, profundizar las cosas. Perdón. Sí, tratar de entender los fenómenos, digamos, étnicos, todo, porque ese es mi trabajo, ¿no? Estuve mucho tiempo en el Oriente también, y me fui a vivir un tiempo al Chota, donde se dice que llegaron los primeros esclavos, digamos, al Ecuador, llegaron al Chota. Otros dicen que en Esmeralda, pero hay... Bueno, sería lo mismo. Es lo mismo, claro. Es que es lo mismo, porque desembarcaban en Esmeralda, se iban por tierra y bajaban al Chota. Pero ¿cómo le gustarán a usted las negras? Porque hasta el árbol lo ha pintado como afro. Mire, un árbol afro. Aquí hay un árbol afro. Primero hay un mito que no es mito, que el ser humano, digamos, nace en África. La creación... Debe ser un mito. Claro. No creo que es un mito, porque hay un estudio científico también, que el hombre, digamos, de Cromagnon, el hombre, digamos, primitivo, nació y se crió, digamos, en África. Y cuando vino el proceso de los glaciares, digamos, la división de los continentes, entonces se repartieron por el mundo y aparecieron otra pigmentación, digamos, en el ser humano. Entonces lo de la esclavitud pasaría otra vez a ser un mito. Pero eso es lo que dicen, que el hombre, digamos, es de origen africano. Y si usted ve la cultura africana, es una cultura extraordinaria. Una de las cosas más interesantes, en el caso del arte moderno, hablando de arte, casi todas las expresiones del arte moderno que se desarrollaron en Europa, sobre todo en Francia, son de esculturas que llegaron a París y entraron en el entorno de algunos escultores. Este rato París está invadido por africanos. Por africanos, claro. Este rato hay más africanos ahí que franceses, se están yendo incluso, claro. ya no aguantan más. Así, claro, porque son guetos, viven en guetos. Yo he estado en París, digamos, y el africano es muy maltratado y entonces él se rebela contra un sistema. Usted puede ver lo que está pasando ahora en París, que hay unas revueltas tremendas, ¿no? Y es casi recurrente, se ha venido dando. Lo que pasa es que hay problemas, o sea, la gente dice, oye, no te gusta mi religión, no te gusta, entonces, ¿qué es aquí?
y los mandan a esa gente, y vueltas se rebelan contra los que tienen. Claro. Entonces hay un resentimiento social en la humanidad, ¿usted ha visto? El resentimiento social no es más que la forma de justificar, ellos le llaman justicia, le llaman justicia, y lo único que están es justificando pues su resentimiento, nada más. Es un problema social muy complejo. Es un problema social muy complejo. Porque también hay que entender que hay muchos grupos étnicos que son muy marginados en la sociedad. Entonces, por lo mismo, la sociedad necesita un espacio, digamos, de convivencia para el bien común, ¿no? Claro, y el resentimiento de ellos proviene seguramente de tiempos que fueron colonizados. Bueno, todos siempre fueron colonias hasta hace poco, ¿no? Claro. ¿no? Y por ahí debe ser la revancha. Entonces, ahora venimos nosotros acá. Ustedes fueron allá, ahora venimos nosotros acá. Y así. Pero bueno, yo le decía, estábamos hablando un poco de romance. ¿Cómo la habrá amado usted a la negrita? Que hasta el árbol lo pitó hay que ser serios, hombre, pero tanto amor, que el árbol también es afro. Bueno, le cuento una cosa. Yo fui uno de los primeros pintores, digamos, hace 50 años atrás, que empecé a pintar árboles. Y ese tema viene desde la Edad Media, del tiempo de los alquimistas. Y hay árboles del bien y hay árboles del mal, que también después se incorpora, digamos, a la génesis, digamos, de la religión católica. En la India hay un árbol muy bonito. Y de ahí surge ¿Cómo se llama el árbol que hay en la India que expide un aroma? Se me fue. No me acuerdo exactamente, pero sí sé. Es un árbol santo. Sí, hay muchos tipos de. En África también hay un árbol que es inmenso. Mide, no me acuerdo si algo como 35 metros, algo así. Y es tan grande que adentro mantiene un agua natural que fermenta, digamos, y los indígenas toman esa agua como algo sagrado. Pero el árbol, digamos, siempre ha estado presente en la sociedad, digamos, en la vida cultural de todos los pueblos. Ya, pero ¿por qué lo pintó como que fuera una mujer afro? O sea, ¿es por el amor o qué? Mire, yo he pintado árboles de todo tipo, de árboles eróticos, árboles simbólicos, claro. Por eso se llaman árboles míticos. Algo mítico. Algo mítico. Pero ese debe ser árbol amoroso. Sí, amoroso. Hay árboles eróticos, sensuales, y para mí el árbol representa, digamos, un aspecto también femenino de la naturaleza. Sí, pero otro árbol afro, pero este ya parece de los guayacanos porque es amarillo. Pero ya mucho amor también, yo pienso que ya hay que controlarse. Bueno, ¿no? el amor es la expresión más bella del ser humano. Y ella sí sabía que... Imagínense si usted no tuviera que usted amor. le rendía homenaje, pleitesía, que todo era dedicado a ella. Debe ser una mujer muy privilegiada, porque tenerlo... Toda su obra va ahí, ¿no? Bueno, hay más. Sí, hay más obras. Hay más. Hay de ciudades, hay de pueblos. Sí, ciudades. La exposición se llama Ciudades Míticas y Ciudades Barrocas. Ciudad Barroca también. Ciudad Ocre. Ciudad Ocre, de acuerdo a los tonos. Entonces, eso, ¿no? Ahora, ¿por qué Ciudad Mítica y por qué Barroca? Casi todo el concepto arquitectónico de América Latina tiene que ver con la cultura europea. Como fuimos colonizados por europeos, entonces usted ve catedrales, conventos, edificios, y están dentro de un estilo arquitectónico que le pertenece, digamos, a Europa. Ya me acordé del árbol de la India, el sándalo. Ah, el sándalo, sí. Tiene un olor hermosísimo, claro, un rico olor, sí. Claro, el sándalo. Sí, se hace perfumes con eso también. No, lo he oído hablar mucho a un líder espiritual de la India, a Sai, habla mucho del sándalo. Claro, es un árbol sagrado. Exactamente, él es un líder espiritual y habla
del sándalo. Yo sí me acordaba, zángano, no, pero zángano es uno que yo conozco. Dije, no, este es sándalo. Sándalo, es uno de los árboles más lindos. Muy bello. Y la ciudad, hay una ciudad que usted la pinta, la ciudad arabesca. Sí, arabesca porque pertenece, digamos, a esa arquitectura europea, y también acuérdense que los árabes, digamos, dominaron España por más de 5 siglos. Entonces hay una mezcla de arquitecturas, digamos, entre lo barroco, lo rococó, digamos, mezclados con el mundo arabesco. Claro, porque le iba a decir, Arabia no está en Europa. Claro. Pero es por la presencia... Por la presencia de los marroquíes, digamos, del mundo árabe en general. De hecho, nuestro idioma es que tiene muchísimas palabras árabes, ¿no? Árabes, sí. Pero, por ejemplo, almohada. Ah, sí. Almohada, la que más me acuerdo, pues siempre me acuerdo del sueño, entonces, almohada es de origen árabe. Claro. De origen árabe, sí. Entonces las ciudades, pero se quedaron estas ciudades ahí un poco en España, ¿no? Al menos el estilo, ¿no? Se mantienen. Mire, yo, cuando yo hacía en España, yo viví en España 8 años, en Valencia, digamos, en Madrid. Yo hacía mucho estos cuadros, y los españoles pensaban que formaban parte, digamos, de su visión icónica de la arquitectura. Entonces me preguntaban esto de España, yo les decía sí para no hacerme problemas, ¿no? Claro, entonces son complicados, ¿no? Entonces hay un concepto que inclusive hace unos años atrás hubo una bienal en Quito, donde se llamaban las ciudades intangibles. ¿Y qué significa eso? Que usted, en el caso mío como artista plástico, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y pintar esto, y la van a asociar siempre con esa estructura mental que uno tiene sobre el barroco, el imaginario, digamos, claro. Entonces ahí uno se da cuenta que el arte es universal, el arte no es local, no es regional, porque si usted pinta, es como decir, cuando Picasso pintaba un cuadro, no lo pintaba pensando solo en España, y ahora Picasso es un pintor a nivel mundial, que todo el mundo lo reconoce. Entonces el arte, digamos, es un lenguaje universal. A veces, de no creer, a veces los narcos tienen los mejores cuadros sin que sepan, sin que valor. Pero es otra cosa. Claro, pero yo sé que no se quiere meter ahí, pero por el valor, Pero le cuento, el arte no tiene un valor específico. No, el valor económico. No, yo sé, pero el arte, digamos, se dice en economía que el arte no tiene un valor intrínseco, y el arte es el producto que tiene mayor plusvalía en el mundo capitalista. Entonces, por eso los narcos, digamos, los grandes magnates compran arte, porque tienen mucha plusvalía. Si usted compra hoy en día un cuadro en $1,000, le aseguro que en 10 años más o en 15 años más, si el pintor se hace más famoso, puede costar 10, 20, 30 mil dólares. Sí, entonces los bienes raíces, qué sé yo, el oro, esas cosas siempre tienen un techo comercial, digamos, económico. Sí, pero la plusvalía en el arte es lo máximo que hay, digamos, dentro del mundo capitalista. Fernando, quiero agradecerle primero a mi amigo Chirapito Castillo, que lo veo, por esta referencia, por haberlo traído, en serio, por haber escogido aquí este programa para compartir esta conversación tan adorable. Gracias. Pero tan maravillosa, que el día entero me la pasaría conversando con usted. Podríamos pasar mucho tiempo. Porque es un escritor, es un hombre de mucha cultura, mucho conocimiento, su acervo cultural es enorme, entonces yo valoro eso en alto grado. Hasta del café me puedo olvidar conversando con una persona así, y ojalá que le vaya primero extraordinariamente bien en la exposición. De hecho le va a ir bien, porque la gente de acá de Loja valora muchísimo eso. Tenemos mucha fe, digamos, y que nos va a ir muy bien, porque primero estoy invitado por una gran persona como es Clodoveo, y el respaldo de la universidad. Solo por teléfono.
Sí. Sí, y le va a ir bien, va a ir mucha gente y yo lo dejo para que se despida. Tengo otra entrevista enseguida. Claro. Lo dejo entonces para que reitere la invitación al evento en la UTPL. Bueno, invito cordialmente a todos los amigos, a todos los amantes del arte, a la UTPL, y gracias a Galería Florencia, de mi gran amigo Clodoveo Castillo, y de Fases Microfinanzas. Esperamos verlo el jueves a las 6:30 de la tarde con todo aprecio y cariño. Ya, el salón tiene ahí tal vez el salón es el museo, la sala del museo de la universidad. La sala del museo. Lo que pasa es que es tan enorme. Enorme, la universidad. A mí me dejó sorprendido, digamos, una universidad tan hermosa, tan bella. Y viene otras salas de conferencias. Debe ser una de las más grandes y mejores de la América Latina. De América, yo creo que sí. Tranquilamente se va a posicionar. Ya viene una inauguración fenomenal. Es algo muy, muy lindo. Sí, muy lindo. Que reconocer eso. Hay que reconocerlo y ser orgulloso de una universidad tan prestigiosa como es. Sí. Y acá que está en Loja, ¿no? Sí. Y que proyecta, genera turismo cultural, educativo. Es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Pero viene mucho turismo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, igualmente. Que le vaya extraordinariamente bien. A ustedes, digamos, esta bella radio bacana y muy bacana.